Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes ahora para estudiar la palabra de nuestro Dios. Siempre es un privilegio poder abrir las páginas de la Biblia y poder traer lecciones para nuestra vida que nos edifiquen, que nos ayuden a tomar decisiones que nos acerquen más a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta oportunidad, el título de la lección que estamos estudiando es La cosmovisión bíblica. Y está en la secuencia número 12, la lección número 12 de esta lección del trimestre, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Antes de empezar, me gustaría hacerles recordar el desafío de el Kahoot que cada semana realizamos. Les invitamos para que puedan entrar allí a través de este QR o en la descripción del video también vamos a colocar un link para que ustedes puedan entrar y responder 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje de la lección de escuela sabática. Quiero decirles que en la semana anterior hemos tenido un podio y quiero felicitar de una manera muy especial a nuestros hermanos Edwin, que alcanzó el tercer lugar, hermana Azul, que estuvo en segundo lugar, y Karen, que estuvo en el primer lugar. Felicitaciones. También estuvieron entre los finalistas Sowin y Ali M, que sospecho que es Alicia Montero, me parece que es ella, mi hermana. En todo caso, mis hermanos, este es el cuadro, el podium de el Kahoot de la semana pasada. Les animo para que en esta semana también entren, consoliden su aprendizaje, un desafío de 5 preguntas de la lección de escuela sabática. Muy bien, vamos entonces a empezar con el estudio de esta semana. El versículo de memoria, o perdón, antes entraremos con el motiva, por supuesto, ¿no? El motiva. Y el título de la lección de esta semana es La cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica. Entonces, me gustaría que podamos empezar primero hablando acerca de la palabra cosmovisión. La palabra cosmovisión tiene un uso muy extendido entre filósofos, sociólogos. Es una palabra que nos habla acerca de la visión que tenemos del mundo, de la interpretación que cada persona tiene acerca de la realidad, ¿no? De cómo es la realidad y cómo esa interpretación de la realidad nos lleva a tomar decisiones en el ámbito moral, nos lleva a tener una idea acerca de cuál es nuestro destino o cuál es la razón por la que estamos aquí e incluso cuál es la misión que tenemos en nuestra vida. Entonces, una cosmovisión es un grupo de creencias, un grupo de ideas que todas las personas tenemos. De alguna manera podríamos comparar a la cosmovisión con los lentes, ¿no? Son los lentes que nosotros nos colocamos y nos permiten ver la realidad. Si te colocas lentes azules, la realidad la ves de azul, ¿no? Colocas lentes rojos, la realidad aparece con tonalidades rojas, lentes verdes, en fin. La cosmovisión son como aquellos lentes que nos permiten visualizar la realidad, pero que tienen características diferentes, ¿no? Cada ser humano tiene una cosmovisión particular, aunque en las culturas hay algunos elementos que, por ejemplo, nosotros tenemos en común, ya que hemos nacido en el Perú o en Latinoamérica, estamos aquí y compartimos ciertas creencias, entonces tenemos compartida también una cosmovisión general, aunque de manera personal cada uno tiene una cosmovisión con sus propias particularidades también. Entonces, vamos a ver cuáles son las cosmovisiones que en la actualidad son las que más se reconocen, ¿no? Las cosmovisiones de nuestro tiempo. Empecemos con esta primera, la cosmovisión secular, una cosmovisión muy entendida, muy extendida, en la que se coloca al ser humano en el centro de todo. El ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es el que determina qué es el bien y qué es el mal. La cosmovisión secular tiene una dimensión materialista, naturalista. Esto quiere decir que solo el ser humano en esta cosmovisión acepta aquello que puede tocar, aquello que puede percibir por sus sentidos. Entonces, si yo lo toco, si yo lo veo, o si yo tengo alguna experiencia directa a través de mis sentidos, entonces eso existe.
Y como no hay una experiencia directa, yo no puedo tocar a Dios, no puedo ver a Dios, no puedo ver los ángeles, no puedo ver las realidades espirituales, entonces todo lo que tiene que ver con realidad espiritual queda fuera de esta cosmovisión. Todo lo que tiene que ver con religión queda fuera de esta cosmovisión secular. Esta es una cosmovisión muy extendida y tiene profundas implicancias. Porque si, por ejemplo, yo digo, Dios no existe, Dios no tiene un lugar en la realidad, entonces, mis hermanos, la consecuencia va a ser que yo soy el que decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, llego a la conclusión que cada ser humano puede construir su propia ética. No hay normas morales absolutas. Cada uno determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Si me conviene, entonces es bueno. No importa que afecte a los demás, pero a mí conviene es bueno. Si no me conviene, entonces me perjudica, entonces es malo. El ser humano se convierte entonces en la medida de la moralidad. Por otro lado, también la existencia solo se reduce al tiempo en el que vivimos. Es lo que la Biblia dice hablando acerca de los antediluvianos, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa sería una característica de la cosmovisión secular, ¿no? Todo lo que existe es esta vida. No hay ninguna preparación para una etapa posterior, no hay segunda venida, no hay ángeles, no hay realidades espirituales. Esta es la que podríamos llamar en este tiempo, mis hermanos, la cosmovisión secular. Hay una creencia dentro de aquellos que tienen esta cosmovisión en que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Entonces, para poder cambiar al hombre, para poder construir un nuevo hombre, lo que necesitamos es construir una nueva sociedad basada en pensamiento racionalista. Es decir, la razón nos va a ayudar a construir una buena sociedad. Y en esa buena sociedad, construyendo la buena sociedad, entonces el hombre va a cambiar, porque el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad en que vive lo corrompe. Bueno, esa es la idea. Y nosotros podemos ver que hay pensamiento secular, ¿no? Es una visión atea de las cosas. Sin embargo, como cristianos, podemos ver que muchas veces ese ateísmo simplemente es superficial. Porque en el momento que uno quiere, por ejemplo, dar gracias por algo acerca de su vida, ¿a quién tiene que dirigirse? ¿A quién va a dirigirse aquel que tiene una cosmovisión secular? No tiene nadie a quien dirigirse. Él no puede decir yo soy ateo gracias a Dios. Él no puede decir gracias a Dios que tuve un buen viaje en el avión. No puede, porque él no cree en Dios. ¿No? ¿Dónde va a dirigir su agradecimiento, su alabanza por la vida que tiene? No hay lugar dentro de esta cosmovisión secular. Ahora bien, vamos a ver un segundo tipo de cosmovisión. Esta cosmovisión, mis hermanos, es la animista. Es propia de sociedades primitivas, de sociedades no sofisticadas, que no han tenido un desarrollo científico, tecnológico, y entonces en estas sociedades animistas se cree que existen el mundo de las cosas espirituales, y que las cosas espirituales son las que gobiernan todo, solamente que las cosas espirituales se personifican en la naturaleza. Por ejemplo, ellos escuchan un trueno y entonces dicen es un espíritu y es un dios y es el dios del trueno. Ellos escuchan un terremoto y entonces inmediatamente hablan acerca de un espíritu que está en ese terremoto y ese espíritu es un dios, el dios del terremoto. Y entonces ese tipo de creencias, por ejemplo, adjudican a las montañas, vamos a decir así, ¿no? Las montañas también tienen personalidad o tienen un sustrato espiritual, de tal manera que es necesario ofrecerles algún tipo de presente a las montañas. Si hay una tormenta, entonces hay que calmar la ira de los dioses y hay que ofrecer una ofrenda a estos dioses, a estos seres espirituales, ¿no? Entonces, en esta cosmovisión animista, mis hermanos, lo que encontramos frecuentemente es que las personas consideran totalmente un mundo espiritual que los rodea. Las montañas son seres espirituales, los fenómenos de la naturaleza son seres espirituales, y entonces no hay el mayor deseo de poder, por ejemplo, explorar o hacer ciencia con la naturaleza.
porque si la naturaleza tiene estos elementos espirituales, sería una tremenda falta de respeto llevar la naturaleza o alguna parte de ella a algún experimento, ¿no? Sería como poder atentar contra esa parte espiritual de la naturaleza. Y entonces este tipo de sociedades no tienen un desarrollo científico, tecnológico, porque en su mente separan por completo la naturaleza. Ella no es objeto de estudio, ella es objeto de veneración y de adoración. Entonces, así tenemos esta cosmovisión animista, ¿no? Hay algunas declaraciones muy interesantes, por ejemplo, esta que dice lo siguiente: cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Aquí se habla acerca de una relación amigable con la naturaleza, que son los espíritus, no propio de sociedades primitivas, con poco desarrollo tecnológico, pero que para el hombre moderno le resulta cautivante, ¿no? Tenemos cierta debilidad con este tipo de pensamiento, porque como que nos lleva al mundo natural. Y nosotros, humanos modernos, contemporáneos, hemos creado una relación terrible con nuestro medio ambiente al punto que prácticamente lo estamos destruyendo, ¿no? Entonces el pensamiento animista en nuestro tiempo adquiere cierta popularidad para el hombre moderno. Ahora, mis hermanos, vamos a ver una siguiente cosmovisión, que es la cosmovisión panteísta. ¿Qué significa panteísmo? Bueno, ahí encontramos dos palabras griegas, la palabra pan, que significa todo, y la palabra teos, que significa Dios. O sea, todo es Dios, o Dios es todo. La palabra pan, ustedes lo pueden tener, por ejemplo, en la palabra panamericana, que quiere decir las tres Américas, todas las Américas, ¿no? Panamericana. Y la palabra panteísmo quiere decir todo es Dios y Dios es todo. Esta cosmovisión panteísta, mis hermanos, es propia del pensamiento oriental, ¿no? De las religiones budistas, hinduistas. Es decir, que toda la naturaleza unida viene a ser Dios. Un árbol es Dios, un cerro es Dios, pero no es un Dios personal. El árbol no es Dios separado del cerro, de la montaña que es Dios. No, no, no. La suma de todo es Dios. La suma de todos los océanos, de toda la atmósfera, de la parte continental, la suma de todo lo material, la suma de todo lo que observamos, incluso también realidades espirituales como por ejemplo mi yo, mi conciencia personal, todo eso sumado es Dios. Entonces, según esta posición panteísta, no hay diferencia entre Dios y la naturaleza. La naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza. Esta, como dijimos, es una cosmovisión sobre todo de Oriente. Y esta cosmovisión también ha tenido ciertas manifestaciones en el pensamiento de Occidente, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos, este filósofo llamado Baruch Spinoza, que decía lo siguiente: todo lo que existe es parte de Dios y que Dios está en todo lo que existe. Dios está también dentro de ti. De alguna manera tú eres Dios porque formas parte de la naturaleza. Entonces, en esta visión panteísta, la misión del hombre es la de unirse a la naturaleza, la de fundirse en la naturaleza. Se habla, por ejemplo, de algún monje hinduista con esta visión panteísta que quiere hacerse uno con la naturaleza y entonces se coloca en un plan de contemplación y está tratando de fundirse con la naturaleza al punto que, de acuerdo a esta leyenda, le empiezan a salir raíces como si fuese un árbol. Y entonces esa es la ilusión, ¿no? Vuelve a hacerse uno con la naturaleza. Y en la visión panteísta, el ser humano es una manifestación de la divinidad también, porque forma parte del todo que es Dios. Y es por eso, por ejemplo, que algunas de las cosas que han derivado de esa visión panteísta es el hecho de tener un cuidado muy extremo en relación con la naturaleza que nos rodea, ¿no?
todo es Dios, entonces el respeto no nace porque, el respeto a la naturaleza no nace porque estoy vinculado con ella y porque es mi hogar, nace porque yo y la naturaleza somos una cosa y somos Dios, ¿no? Entonces hay esas consecuencias, ¿no? Y este tipo de sociedades tiende a ser sociedades más estáticas, sin mucha movilidad social. ¿Por qué? Porque la misión del hombre es la de fundirse en el todo, la de ocupar el lugar que le corresponde al universo. Naciste en una casta y permaneces siempre en esa casta, y tus hijos y tus nietos, y no hay ese tipo de movilidad. Entonces son sociedades estáticas porque la tendencia en el panteísmo es a fundirse en la totalidad, ¿no? Y a cada uno ocupar su lugar sin aspirar a ocupar otro lugar en la vida. Y bueno, y tenemos también la cosmovisión teísta, en la que nosotros creemos en un creador que hizo los cielos y la tierra. Es cosmovisión teísta. La cosmovisión teísta la comparten los musulmanes, los judíos y también nosotros los cristianos. Así que no solamente es una cosmovisión cristiana, ¿no? Es una cosmovisión teísta porque hay otros grupos de personas que también creen en un Dios personal, un Dios diferente de la creación, pero que es el creador. Pero no es la naturaleza. Dios no es la naturaleza. Dios es diferente a la naturaleza. Trasciende, es trascendente a la naturaleza. Pero también es un Dios inmanente en el sentido de que busca a la naturaleza y establecer una relación con el ser humano. Entonces la cosmovisión teísta separa a Dios de la naturaleza. Esa es la cosmovisión teísta. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, mis hermanos, dentro de esta cosmovisión teísta nosotros tenemos la cosmovisión bíblica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando observamos el mundo, nosotros lo vemos con los lentes de la palabra de Dios. Y entonces la Biblia me dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y entonces cuando me relaciono con la naturaleza, yo digo, todo esto le pertenece a Dios. Yo soy apenas un administrador. Dios es aquel que es el dueño de todas las cosas, ¿no? Y entonces Dios es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no lo determino. Dios tiene mandamientos. Hay principios morales que son absolutos, que son eternos. Y entonces mi moralidad se basa en obedecer los principios eternos de la palabra de Dios. Ya no es relativismo moral como en el caso de la cosmovisión secular. Ya se trata de leyes morales que trascienden al ser humano y que obligan al ser humano. Ya también mi vida no es una vida que termina simplemente aquí, sino que mi vida es un puente, es una preparación para lo que será mi destino eterno. Si voy a estar para siempre con Jesús en esta vida, voy a decidir. Si voy a ser destruido para siempre, esta vida es la fuente de esa decisión. Soy el arquitecto de mi destino. Mis propias decisiones van a determinar cuál será mi destino eterno. Entonces, mis hermanos, así tenemos un repaso a este tipo de cosmovisiones que están presentes en nuestro mundo moderno. En este trimestre, en esta lección, vamos a hablar acerca de la cosmovisión bíblica. Miren ustedes lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la cosmovisión bíblica, mis hermanos, el ser humano tiene facultades espirituales, tiene facultades intelectuales, tiene facultades físicas, pero todas constituyen un, una parte integral. No se separa las facultades emocionales de las facultades físicas. No hay esa separación que es propio de otras cosmovisiones. Aquí, en la cosmovisión bíblica, el ser humano es un todo integrado, sin separación. No tengo facultades físicas por un lado, facultades espirituales por otro lado, no, soy un todo integrado. Y aquí justamente tenemos esta declaración en este versículo en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo la propia Biblia, al hablarnos acerca de Jesús, nos da una descripción de este tipo de cosmovisión bíblica, de ser integral.
Miren ustedes, vamos viendo lo que es el modelo de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice allí lo siguiente, mis hermanos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay una descripción aquí acerca de nuestro Señor Jesús. Y se habla acerca de las facultades del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las facultades que podemos reconocer en este versículo? Dice, Jesús crecía en sabiduría. Ahí tenemos las facultades intelectuales. Y Jesús crecía en estatura. Ahí están las facultades físicas. Y en gracia para con Dios, facultades espirituales. Y en gracia para con los hombres, las facultades sociales. Entonces, de esa manera es que la Biblia nos describe cómo es que Jesús iba creciendo integralmente. Entonces, la concepción de hombre nace en la Biblia también del modelo de Jesús. Nosotros como seres humanos tenemos facultades intelectuales, como Jesús tenía, facultades físicas, estatura, en gracia para con Dios, facultades espirituales y facultades sociales. ¿Saben? Entonces, allí podemos entender mucho mejor por qué Elena de White, cuando define lo que es la educación, tiene una definición fabulosa basada en la Biblia y basada en este versículo también. ¿Cómo define ella la educación? Bueno, en el libro La Educación, ella dice que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Eso es la educación. Entonces, miren ustedes cómo de nuestra comprensión de lo que es el ser humano nace lo que nosotros entendemos por verdadera educación. Si yo entiendo que el ser humano tiene facultades físicas, mentales, espirituales, sociales, entonces entenderé también que la verdadera educación es desarrollar hasta lo máximo esas facultades. Desarrollo armonioso, dice. No solo desarrollo espiritual, ni solo desarrollo intelectual, sino un desarrollo armonioso, quiere decir equilibrado de todas mis facultades, ¿no? Ahí entendemos mejor entonces esa definición de educación. Y entendemos mejor también la amplitud del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, percibe mi hermano cómo el ministerio de Jesús también era un ministerio integral. Apuntaba a la parte intelectual, apuntaba a la parte espiritual y apuntaba a la parte física del ser humano. Dice allí, enseñando en las sinagogas, es decir, el Señor Jesucristo trabajaba en las facultades intelectuales porque enseñaba en las sinagogas. Dice, predicaba el evangelio del reino, apuntando así a las facultades espirituales, predicaba el evangelio, es una transformación espiritual. Y dice, sanaba toda dolencia en el pueblo. Esto es las facultades físicas, ¿no? Entonces, el Evangelio de Cristo afecta todas nuestras facultades, mi hermano. El Evangelio de Jesús no es únicamente reductible a la parte espiritual, ¿no? O a ser cristiano únicamente el día sábado. Afecta todos los aspectos de nuestra existencia y afecta todas las facultades que nosotros tenemos, porque de esa manera es que se entiende la naturaleza humana. El hombre tiene facultades físicas, mentales, espirituales, sociales, así como Jesús. Por lo tanto, el Evangelio debe afectar positivamente cada una de esas facultades. Ahora, aquí tenemos, ¿no? Dice, los elementos físicos y espirituales están tan poderosamente integrados que realmente no pueden separarse. La separación que nosotros podemos hacer es una separación teórica. O sea, teóricamente yo puedo separar facultad física, facultad mental, facultad espiritual, teóricamente. Así yo puedo separarla. Pero en la práctica, el ser humano es un todo tan integrado que si yo estoy bien físicamente, eso afecta a mi lado espiritual y estaré mejor espiritualmente. Cuando hago ejercicios o cuando tengo una buena dieta, eso afecta también mi vida espiritual y afecta también mi vida intelectual y mi vida social, porque soy un todo integrado. ¿Mm? Y esto está en el modelo de Jesús. Jesús crecía armoniosamente. Ahora veamos. Veamos aquí un aspecto relacionado con la parte física. Miren cómo la parte física también tiene esa dimensión espiritual. En el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17.
Dice allí el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si destruyes el templo, entonces Dios te destruirá. Miren que el cuidado del cuerpo implica también una responsabilidad espiritual, porque es templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, como una persona. Yo no soy el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en mí. Si yo dijese soy el Espíritu Santo, ya casi sería un panteísta, ¿no? Yo soy, no, pero el Espíritu Santo está en mi diferente, está, el cual tenéis de Dios, Dios me envió, y que no sois vuestros. Yo no me pertenezco, le pertenezco a Dios, soy hechura suya, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos que el cuerpo no está separado por completo del espíritu y que yo no soy dueño de mi cuerpo, que yo soy apenas administrador de mi cuerpo. Dios me lo ha entregado y yo tengo la responsabilidad de administrarlo. Y entonces el cuidado del cuerpo también es una responsabilidad espiritual. Miren, 3 Juan capítulo 1 versículo 2. Aunque yo deseo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dimensión espiritual, todo, ser humano integral, no solamente bendición espiritual, pero también bendición física, bendición social, bendición familiar, una bendición tal. Y que tengas salud, parte física, así como prospera tu alma. Entonces, yo te he salvado espiritualmente, ahora tienes paz, eres perdonado, bendiciones espirituales, pero yo también deseo que seas físicamente un hombre de salud, que tenga salud. 1 Corintios 6:31. Miren cómo integra la parte física con la parte espiritual. Si pues coméis o bebéis, parte física, que comemos para el alimento de nuestro cuerpo, hacedlo todo para la gloria de Dios, parte espiritual. Entonces, otra vez encontramos allí la integración. El hombre no es facultades separadas. La visión bíblica comprende al hombre en su integralidad, mi querido hermano. Miren, por ejemplo, en esta declaración, que el hombre, en el momento en que fue creado, fue hecho a imagen de Dios. Pero después de la entrada del pecado, entonces vino un deterioro completo de esa imagen. Miren lo que dice esta declaración de la escuela sabática. Debido a que la presencia del pecado estropeó e incluso ocultó esa imagen, la imagen de Dios con la que habíamos sido creados, la obra de la redención consiste, miren otra definición de la obra de la redención. ¿En qué consiste la redención? En restaurar a la humanidad a su condición original, incluyendo la salud física en la medida de lo posible, para seres que no tienen la posibilidad de participar del árbol de la vida. El árbol de la vida no lo podemos tomar, ¿no es cierto? Ya habrá oportunidad en la eternidad con Cristo de participar del árbol de la vida. Pero en nuestra condición, el Señor quiere que nosotros seamos restaurados lo más posible a la condición original que reflejaba la imagen de Dios en el ser humano. Restaurarnos a esa condición física, mental y espiritualmente. Totalmente esa restauración será en el momento de la venida de Cristo, en la glorificación. Pero ahora el Señor pide el cuidado de todo nuestro ser como una manera de glorificar su santo nombre. Veamos, mis hermanos, ahora la otra parte que tiene que ver con la mente de Cristo. Hemos hablado acerca del cuerpo y vemos cómo el cuerpo tiene implicancias espirituales. Veamos ahora el tema de la mente y veremos cómo también se relaciona con todo lo demás. Hay una declaración que encontramos en Marcos 7, 21 y 22, donde se nos habla acerca de la mente del ser humano. En la Biblia, la mente frecuentemente se la llama el corazón. Cuando la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón, está hablando acerca de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de nuestra mente. Cuando la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, está diciendo que nuestros razonamientos, nuestro pensamiento, nuestra voluntad es engañoso.
Por lo tanto, debemos depender de Dios. Entonces, el corazón significa la sede de nuestra voluntad y nuestros pensamientos, nuestra mente. Y en Marcos 7:21 dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres, ¿no?, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Qué lista horrible, ¿no es cierto? Y todas esas cosas horribles, dice allí, salen de nuestro corazón. Entonces, en sentido espiritual, Jesús les dice a los fariseos que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de dentro, porque el hombre nace con una naturaleza contaminada, ¿no? Nuestro corazón es con una naturaleza pecaminosa, nació de esa manera, tenemos esa propensión, un corazón malo, somos árboles malos que dan malos frutos. Para que nosotros podamos dar buenos frutos, nuestro corazón, que es nuestra mente, necesita ser cambiado. Así, para que un árbol malo dé buenos frutos, el árbol necesita una transformación, transformarse en árbol bueno, porque árbol bueno da frutos buenos. No puede un árbol malo dar frutos buenos. No, no, el árbol tiene que ser bueno para dar frutos buenos. Así mismo dice Jesús, tu corazón tiene que ser bueno para que hayan frutos buenos. Pero tu corazón es malo, porque de tu corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. ¿Cuál es el cambio que tiene que haber? Que yo debo dejar la mente natural con la que yo he nacido para poder adquirir la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo ya no serán los malos pensamientos, no, no, no. Con la mente de Cristo será el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay un cambio en el corazón. Es como cambiar el árbol. Y habiendo cambiado el corazón, entonces el fruto del Espíritu será una realidad. Mis pensamientos serán de paz, de gozo, de amor. Mis actos. Es la mente de Cristo lo que nosotros necesitamos. Romanos 12:2. Miren, hablándose acerca de esa necesaria transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, ¿cuál es la raíz de la transformación? El apóstol Pablo no me dice, mira, para que tú puedas cambiar, cambia los frutos. Es decir, cambia el adulterio, cambia la fornicación, cambia el homicidio, cambia tu pensamiento. No, no, no. Él no me dice eso, él no me dice cambia esos que son frutos, no. Lo que me dice es cambia tu corazón. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es el corazón. Entonces, lo que tiene que haber es un cambio de corazón y como consecuencia de eso, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si tú quieres cambiar, cambiando apenas los actos, es como si tú dijeses, yo quiero eliminar yo quiero eliminar las telas de araña. Y toda la vida estás simplemente sacando las telas de araña, sacando las telas de araña, limpiando las telas de araña, pero no matas la araña, ¿no? La araña es la razón de las telas de araña. Nuestro corazón es la razón de las malas acciones. Para que hayan buenas acciones necesitamos un cambio en el corazón. Necesitamos matar esa araña y de esa manera desaparecerán las telas de araña. Entonces, lo que habla el Señor es una renovación de nuestro pensamiento. Y aquí viene algo sumamente interesante. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, nos presenta un momento en el que nos dice que él no es perfecto, pero después dice que él ya es perfecto. ¿Cómo puede ser esto? Miren, Filipenses capítulo 3, versículo 2. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Yo no soy perfecto todavía. Pero en Filipenses 3:15 dice lo siguiente, unos pocos versículos más adelante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra vez sentís, esto también os lo revelará Dios. Bueno, entonces podemos decirle, Pablo, ¿en qué quedamos? ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Porque en el versículo 12 dices, no somos perfectos, no soy perfecto. Pero en el versículo 15 dices, ya somos perfectos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eres perfecto o no eres perfecto?
El ser humano alcanzará en este mundo un momento en el que podrá ser perfecto. Según el versículo 15 parece que sí. El apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos. Entonces parece que Pablo está diciendo que somos perfectos. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Será que en algún momento, querido hermano, tú y yo alcanzaremos la perfección total sin pecado? ¿No tendremos pecado jamás? ¿Será que habrá esa realidad en algún momento en nuestra vida? Mira, lo que Pablo quiere decir cuando dice no que yo sea perfecto, está hablando de su condición, tal como él se percibe, tal como él es en realidad. Cuando él habla en el versículo 3, en el versículo 15, capítulo 3, versículo 15, y dice, ya soy perfecto, él está diciendo de cómo Dios lo ve. ¿Cómo Dios lo ve? Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Abraham no era papá, pero Dios ya lo llamaba padre de multitudes. Dios ya lo llamaba. La iglesia no es una iglesia perfecta, pero Dios las llama la congregación de los santos, a pesar de que no es una iglesia perfecta. Es decir, Dios nos llama como lo que no somos porque Él quiere hacernos. Ese es el plan que Él tiene, que nosotros seamos perfectos. Y a pesar que todavía no lleguemos a la perfección, todavía el Señor en su misericordia nos llama perfectos. Ese es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, en el versículo 12, Pablo habla de su realidad concreta. En el versículo 15, Pablo habla de cómo cuando Dios lo ve a él, lo que ve es el carácter perfecto de Jesucristo. Entonces, y Jesucristo nos imputa su justicia por gracia, solo por gracia. Es por gracia de Dios que Él nos ve perfectos, nos considera perfectos, nos hace justos por su gracia. Pero esa manifestación solo es posible si cada día, cada momento estoy a los pies del Señor Jesucristo. Miren ustedes lo que dice aquí. Cuando brilla el amor de Jesús, la misma expresión del rostro es cambiada. Cristo que habita en el alma, la mente de Cristo, ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en el interior. Todo eso sucede cuando estamos unidos con Cristo. Cuando hay una transformación interior, una transformación de nuestra mente, entonces el exterior será transformado. Esa es la declaración bíblica. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte en donde se nos habla acerca de la obra del Espíritu. Esta transformación es producto de lo que hace el Espíritu en nuestra vida. ¿Queremos tener la mente de Cristo? Yo creo que sí. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra vida, y esa es la siguiente parte de la lección. Juan 16:13 nos dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la obra del Espíritu. El Señor les dice a sus discípulos, el Espíritu vendrá, el Espíritu los va a guiar a toda verdad. El Espíritu no tiene un mensaje que habla por su cuenta, sino que Él habla únicamente lo que Dios le da en su voluntad. Entonces, tú no puedes decir, por ejemplo, ¿no? El Espíritu de Dios me está hablando a mí y me dice que haga esto. Y lo que te pide, según tú, es algo que está contrario a la Biblia, porque el Espíritu es el que dio la Biblia y no puede decirte en tu corazón cosas que son contrarias a la Biblia, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una coherencia, eh, digamos, una coincidencia siempre entre lo que el Espíritu pone en tu corazón y lo que pone en la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu nos habla a través de la palabra de Dios principalmente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, el Espíritu no solamente nos lleva a la comprensión de la verdad, porque dice que nos guía a toda verdad. Quieres comprender plenamente la verdad, necesitas ser transformado por el Espíritu. Pero también el Espíritu nos lleva hacia otras personas y conduce a otras personas a la presencia de Jesús. Dice, me seréis testigos. La predicación del Evangelio debe hacerse con la presencia del Espíritu Santo. Miren ustedes lo que pasó aquí, este incidente de este hombre llamado Simón.
un hombre Simón, que está en Hechos capítulo 8, esta historia, que estaba con Felipe y estaba atónito, le veía, caramba, tremendas señales, cuán grandes milagros que hacía Felipe. Y él mismo creyó, ¿no? Pero este hombre estaba más interesado en los milagros que en ser transformado por el Espíritu de Dios. Y miren qué es lo que pide este Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Dame el don del Espíritu Santo, lo quiero, estoy dispuesto a pagar dinero. Es decir, esta actitud es típica del ser humano que quiere el poder del Espíritu Santo, pero no quiere la transformación que el Espíritu Santo hace en el corazón. Y eso es imposible, porque lo primero que hace el Espíritu Santo es buscar la transformación de nuestro corazón. Nos guía a toda verdad, transforma nuestra vida. Y entonces después viene el poder del Espíritu Santo. Y este hombre recibe una tremenda reprensión de parte de Felipe, uno de los apóstoles. Muy bien, por ende, dice acá, cada mañana debemos arrodillarnos ante Dios y renovar nuestros votos de consagración a Él. Si hacemos esto, Él nos concederá la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Amén. Qué preciosa promesa, mis hermanos, ¿no? Es la presencia del Espíritu en nuestra vida la que nos guía hacia la verdad, la que transforma nuestro corazón. Y entonces lo que debemos buscar, ante todo, es la transformación del Espíritu. Y de modo natural vendrá el poder del Espíritu, pero ante todo la transformación. Eso es lo que encontramos en el testimonio y la palabra de Dios. Bueno, como consecuencia de eso, el ser humano se prepara integralmente para la venida de Cristo. Entonces encontramos 2 Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, esperamos a Jesucristo, su segunda venida, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando dice sin mancha, está hablando todo nuestro ser, mente, espíritu y cuerpo, alma, todo, nuestra parte social, nuestra familia, todo. Mira lo que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que el Señor va a hacer por completo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Está hablando de la glorificación, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que quiere encontrarse con Jesús y ser transformado en el futuro, en el presente, tiene que purificarse a sí mismo como Él es puro. Es decir, para poder recibir la promesa completa de transformación en el futuro, ahora tengo que purificarme. Y eso de purificarme significa, tengo que estar siempre en la presencia de Él. Tengo que permitir que Él guíe mi mente, transforme mi corazón, mis pensamientos. Eso transformará los pensamientos, transformarán mis actos. Y cuando mis actos son transformados, mis hábitos serán transformados. Y cuando mis hábitos son transformados, mi carácter es transformado. Y el carácter será semejante al de Cristo. Y el carácter será lo único que llevaremos al cielo. El carácter se transforma con la transformación primero de nuestros pensamientos. Entonces, por la gracia de Dios, debemos hacer planes a futuro. Pero debemos vivir cada día preparados para el regreso de Jesús, especialmente porque, dadas las contingencias de esta vida, hoy podría ser nuestro último día. Qué pensamiento solemne. No es un pensamiento demagógico para decir por medio de susto, acércate a Jesús. No, es un pensamiento real. Hoy podría ser el último día de nuestra vida. ¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparado? Si hoy fuese el momento en que mi vida termina, yo estaría preparado para encontrarme con Jesús. Pensamiento solemne que debemos tener en cuenta, estar preparados en todo momento. Entonces, mis hermanos, vamos a dar un rápido repaso a la lección de esta semana. Hemos hablado acerca del ministerio de Jesús, cómo Jesús tenía un ministerio integral, porque el ser humano es integral y el Evangelio alcanza al ser humano de modo integral. Y entonces, Él enseñaba para la parte intelectual, Él enseñaba y predicaba apuntando a la transformación espiritual. Y Él sanaba apuntando a los beneficios de la salud física también. Entonces ustedes pueden ver un ministerio integral porque el hombre es un ser integral.
Vemos también que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Nosotros habíamos sido comprados. Jesucristo nos ha redimido. Entregó su vida por nosotros, no únicamente por la parte espiritual de tu vida, integralmente. Entonces, como hemos sido comprados, debemos glorificarlo en nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestros hábitos. Debemos glorificar a Dios y glorificar a Dios en nuestro espíritu también, en todo. El cristianismo afecta todo. Afecta mi parte corporal, afecta mi parte social, afecta mi parte familiar, afecta mi espíritu, todo, todo es integral. No es únicamente meditación trascendental. No es únicamente golpearse el pecho el día sábado. No, no, no. Afecta mi relacionamiento como ciudadano, como padre, como hijo. Afecta todos los aspectos. Es impresionante esta enseñanza de la palabra de Dios. También me habló esa lección de la mente de Cristo. Y el Señor me dice que va a poner las leyes, su ley será colocada en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Su ley son los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, cuando Él transforma nuestro corazón, lo que está haciendo es que dejo de actuar según las leyes del pecado, según la ley del pecado que gobierna mi vida, y empiezo a actuar según la ley de Dios. La ley de Dios forma parte de mi corazón, transforma mi corazón y entonces ahora yo puedo actuar en conformidad, en obediencia a los principios de la ley. Dice aquí, en sus mentes las escribiré. Primero hay una transformación en la mente. Primero el Señor coloca su ley en mi corazón y después esa ley estará en mi conducta y en mi comportamiento. La transformación empieza en el corazón. Luego se nos habló también acerca de la obra del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Nos guía a toda verdad. El Espíritu no habla de su propia cuenta. El Espíritu habla de lo que oyere y el Espíritu nos hace saber las cosas que han de venir. Es el agente de la transformación. Es el que nos guía a toda verdad y es el que actúa según los mandatos que Dios coloca para nuestra vida. No actúa de su propia cuenta. No actúa contra lo que Dios ha establecido. Actúa de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y finalmente, mis hermanos, hemos visto que debemos prepararnos para el advenimiento. No debemos esperar, pero una espera activa, una espera en la presencia del Señor. Y dice también procurar con diligencia, ¿no? Diligencia significa estar atento a cada detalle, no dejar escapar ningún detalle en relación con nuestra preparación. Todo tiene que estar bien entregado en las manos del Señor. ¿Para qué? Para ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Es decir, es una espera activa, es una espera en relacionamiento con Jesús. Y cuando Él venga, entonces la transformación será plena, será completa. Y de esta manera, mis hermanos, llegamos entonces al final de la lección. Vamos a ir a la parte del aplica. En el aplica dice, ¿cómo puede la noción de persona, cuerpo, alma y espíritu, como un todo indivisible e íntegro, ayudarnos a comprender mejor el alcance integral de la religión y la importancia de nuestro estilo de vida personal? Bueno, aquí uno se pregunta, ¿por qué si soy cristiano debo dejar de tomar? O las drogas no tienen un lugar en la vida del cristiano, o el tabaco, o las cosas que afectan mi parte física. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es integral, mi hermano. Porque nosotros como seres humanos tenemos eh, facultades, pero somos un todo integrado, integral, y no podemos separar eso. Y cuando Jesús viene, nos salva de modo integral. Y la salvación de Jesucristo afecta todas las facultades del ser humano, físicas, mentales y espirituales. Entonces, ese es el alcance integral de la religión del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la parte del CREA y en esta parte, como siempre, tenemos las preguntas claves, mis queridos hermanos. Ahí está el QR. Vamos a dejar también en la descripción del video el link para que puedan entrar allí y entonces responder las preguntas claves de esta semana. Les animo a también suscribirse a este canal, ¿no? Para poder estudiar la palabra de Dios cada semana y también la campanita de notificaciones y lo que ustedes deseen, el seguir, el me gusta, para poder estar siempre estudiando juntos la palabra de Dios. De esta manera terminamos el estudio esta semana.
Y nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un gran abrazo para todos.